Estamos llegando ya a la parte final de este primer Congreso de Sostenibilidad. Hemos tratado muchos temas muy interesantes como arquitectura sostenible, energía, movilidad, comunicación. Y no podíamos obviar uno de los motores más importantes de la sostenibilidad, la economía circular. ¿Qué desafíos y barreras tenemos que superar para lograr una economía verdaderamente circular? ¿Cómo podemos aplicarla al diseño de los medios de transporte, al mundo de la movilidad? Bueno, pues estas y otras cuestiones son las que trataremos en la última mesa de hoy. Economía circular y movilidad. Miguel Aguado, divulgador ambiental y socio de la consultora Believe, será el moderador de la mesa. Y además de Miguel, contaremos con la presencia de Xavier Rivera Fernández, Head of Communications, Government Affairs and Sustainability de BASF. David Pérez, vicepresidente senior de Stakeholder Relations de Cabify. José Antonio León, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis. Y Román Martín, director de Relaciones Institucionales de Signus. Un aplauso para todos ellos, por favor. Muchas gracias. Pues casi voy a aprovechar un poquito el tiempo, si me permiten, mientras que se van sentando mis compañeros. Como esta es la última mesa, yo creo que podemos enlazar muy bien con bastantes de los conceptos que se han ido hablando. Y eso nos va a venir, pues, nos vamos sentando por aquí, directamente. Pocas veces está uno en un sitio en el que se habla tanto de enfoque holístico, o sea, que las soluciones se logran entre todos, o cada uno aportamos algo en todo el proceso, de ciencia, como estamos hablando, el vínculo con la ciencia, con la razón, con hacer las cosas de forma fehaciente, y con datos, y eso es muy, muy importante. Y con escala de valores. Estamos hablando del mundo de la empresa, pero estamos trasladando cosas que hemos aprendido y que queremos trasladar. Yo quería en esta mesa hacer un pequeño recorrido, porque con esa visión, si se me permite, y voy a utilizar, no lo había comentado, el ejemplo de un neumático, que sería muy... Román, yo creo que sonríe porque además es muy evidente, pero nos podría servir para todo, para ubicarnos, ¿no? Y es que cuando hablamos de esa visión holística del papel de cada uno y hablamos de lo que es el modelo de economía circular, estamos hablando en el fondo de que cada uno tenemos una parte de responsabilidad y es lo que las empresas que hoy están aquí también nos van a contar cuál es esa parte y cómo es imprescindible. Sin unos no pueden los demás hacer nada. Y el ejemplo del neumático es muy rápido. Un neumático, cuando se diseña, cuando se crea, es un producto en el que podemos tener todos los criterios y estándares de sostenibilidad más adecuados. Producción con las energías renovables más eficientes, etcétera. Utilizar los materiales más adecuados para que entre en el mercado y entre bien y además cumpla con esas normativas. Pero podríamos tener la sensación que ahí acaba la responsabilidad de quien diseña y genera ese neumático. Ahora pasa a ser la mía, la del usuario. Me quito el comercializador, etcétera, pero pasa a ser la mía. Cómo utilice el neumático también influye muchísimo durante todo ese recorrido porque voy a ser más eficiente, me va a durar más y además voy a tener un menor impacto. Y voy a ahorrar dinero, que no es un tema menor como consumidor. Y finalmente, algo que a mí, como usuario, en general, dices, bueno, yo una vez que me lo he quitado del medio, no es mi problema, pero sí lo es, y es qué hacemos con ese material que hemos generado. Antes le llamábamos residuo y cada vez más hablamos de material, cómo vuelve a pasar por un proceso en el que vuelve a ser un material útil en la sociedad. Eso es la economía circular. Pensar desde el inicio hasta el final y pensar en el papel que cada uno de nosotros tenemos en todo ello. Por eso me gusta la composición de la propia mesa, porque creo que, aunque hay visiones globales, pero nos permite saber cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros. Yo no sé si siguiendo este orden, a mí me gustaría ser como muy práctico y muy directo, y era decir, pues a cada uno de nosotros, David y el resto, preséntate tú y sobre todo cuál es esa idea o ese mensaje clave que cuando venías decías que no se me olvide que yo quiero decir que para nosotros esto es lo más importante. Y a partir de ahí dialogamos. Si os parece, os propongo esa forma. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por contar conmigo en particular y con Cabify. Un placer compartir mesa con expertos. No he podido estar desde el principio, pero ha sido lo que he escuchado muy interesante, la manera de tratar temas también desde distintos puntos de vista. Mensajes hay varios. A mí me toca un gorro que tiene que ver con la movilidad y la economía circular bastante importante y tiene que ver mucho con la utilización por uso y cómo nos movemos en las ciudades, ¿no? Creo que tenemos hay un reto gigante en transformar la forma de movernos. Se han dado datos que tienen que ver con el impacto medioambiental de ciertas industrias. La del transporte tiene un impacto bien importante y lejos de solo quedarnos con la parte del impacto medioambiental que tiene, tenemos un reto de movernos en ciudades como la que estamos en Madrid o en otras,
donde operamos nosotros en España y en Latinoamérica de una forma muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, mi mensaje principal o central sobre todo esto es la importancia de parar y entender que estamos en un momento de transformación en la movilidad, que hay una parte que tiene que ver con lo que tenemos que hacer por necesidad y que hay otra parte muy importante que vendrá de la mano de la tecnología. Nosotros estamos viendo que la parte tecnológica es un eje transformador que nos está ayudando mucho a acelerar esta transformación y que además nos permite tener o contar con un volumen de datos muy importantes para tomar decisiones. Muy en línea, y termino aquí como primera intervención con lo que contaba Gonzalo justo antes, creo que nos toca la responsabilidad de las organizaciones que entendemos que estamos siendo un poquito punta de lanza en transformación, de ayudar al regulador y ayudar a las administraciones en tomas de decisiones de lo que realmente viene, ¿no? En los nuevos modelos de movilidad. Creo que simplemente sin intervención a priori en criterios de sostenibilidad, simplemente el hecho de tener un equipo que lo compartimos muchísimas más personas ya tiene un efecto positivo. Yo la mayoría del tiempo tengo coche privado, como la mayoría supongo, pero la mayoría del tiempo lo tengo parado. En este caso es compartirlo. Y bueno, y compartir también que otras veces se utiliza una cosa y otras veces se utiliza otra. Eso también como concepto es muy positivo. Dejo un dato solo nada más, solo por entender en el momento en el que estamos. El dato genérico es, todos tenemos, o muchos de los que estamos aquí tenemos coche particular, 5% de utilización media, 95% del tiempo parado ocupando un espacio, ¿no? Ahora mismo con la tecnología y el modo, o sea, en esta semana de octubre del 24 estamos siendo capaces de tener una utilización de un vehículo que trabaja a través de una aplicación como la nuestra de un 51-52%. Para que veáis que todavía hay un 48% os estoy hablando de tiempo dedicado a mover personas en una ciudad. Y el 80% del movimiento que hacemos es para distancias de menos de 2 kilómetros, para comprar el pan, movimiento en el vehículo. También el uso que yo dé del vehículo pues permite, primero, que me dure, que funcione bien, y yo creo que en este caso tiene mucho que ver, Xavier, con también con los propios componentes, con los propios procesos, ¿no? Pues te lanzo la misma pregunta, ¿qué es lo que querías que dijeras? Es que es vital que tengo que contar esta parte, Xavier. Bueno, muchas gracias. Partiendo de la premisa, ¿no?, de que el futuro será sostenible o no será, y que para ser sostenible tiene que ser circular, es natural que una empresa basada en la ciencia como la nuestra tenga como dos grandes retos, ¿no?, la descarbonización y la circularización. Pero dentro de estos dos grandes retos, yo diría que tenemos dos maneras de afrontarlos. Nosotros ahora, cuando imaginamos esta transformación, vemos que tenemos un reto de transformarnos a nosotros mismos como industria, es decir, cambiar nuestros propios procesos, circularizar nuestras materias primas, etcétera. Creo que hoy no es el tema. Y después, transformar la sociedad en base a la ciencia, en base a nuestros clientes. Es decir, como ahora con David contabais, pues cómo hacer también que toda la materia prima, toda la cadena de valor que llega a ese vehículo, también se vaya descarbonizando, vaya circularizando sus materias primas. Y es allí donde intentamos básicamente poner ciencia. Nosotros somos una empresa química, pero tenemos gran foco en la movilidad. Más del 20% de nuestras ventas van al sector de la movilidad. Esto quiere decir que cuando hablamos de transformar el cliente, básicamente estamos hablando de transformar también la movilidad. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues básicamente con I+D+I. Para poner dos ejemplos muy rápidos. Reciclado químico. Reciclado químico nos está permitiendo a día de hoy convertir residuos plásticos que solo podían terminar en vertedero o en incineración en materia prima de calidad virgen. Para poner dos ejemplos del sector, estos residuos plásticos hoy en día ya están terminando en un techo solar que diseñó Grupo Antolín hace un par de años, es decir, de residuo plástico a techo solar de un vehículo nuevo, o de techo solar a barnices para pinturas de automóviles. Es otro sector que es un segmento que es muy importante para nosotros. Reciclado químico, un ejemplo. Otro ejemplo, en toda la movilidad eléctrica, baterías. Estamos entrando muy fuerte en el mercado del reciclado de las baterías. ¿Qué vamos a hacer cuando termine la vida útil de la batería del vehículo eléctrico? Pues nosotros anunciamos una inversión en Tarragona, que actualmente hemos pausado, pero básicamente
para extraer los metales preciosos de las baterías de vehículo eléctrico para poder volver a poner esos materiales, el cobalto, el manganesio, etcétera, al principio de la cadena de valor. Yo muchas veces me cuesta mucho explicar qué hacemos en BASF, pero la manera de sintetizarlo es decir que vamos a la ciencia a buscar respuestas para los retos que tenemos. Y en este caso, el reto es evidente y, como decía antes David, pero también antes el representante de Iberdrola, creo que es tan mayúsculo que solo podemos ir juntos. Pero y tiene además un componente, yo creo que esos procesos, que es el del cambio continuo, el de la mejora de procesos. O sea, nos ayuda también no solamente al planeta, que es la responsabilidad, nos ayuda también a ser más competitivos, a ser más eficientes en la forma de trabajar, y esto hace también que mercados que están muy desarrollados ya, pero que están en un proceso de cambio, pues requieran no solamente como una aportación o una visión de responsabilidad con el planeta, sino también, en este caso, de aumentar en esa competitividad y entrar o seguir manteniendo grandes cuotas en el mercado. Yo creo que estaba pensando en el automóvil y esto es tuyo, José Antonio, porque realmente tenemos una gran capacidad en España, tenemos un gran potencial en Europa en conjunto, en un proceso de cambio. Es una oportunidad, pero ¿cómo lo estáis afrontando vosotros? Bueno, en primer lugar, buenos días o tardes ya casi, y gracias por invitarme a esta mesa tan interesante. Bueno, yo antes de quizá entrar directamente en el tema, quería situar quiénes somos, porque creo que tiene que ver con lo que después voy a comentar, ¿no? El grupo Stellantis es el segundo fabricante de automóviles de Europa. Tenemos en total en España 11 marcas, de las 14 que vendemos en todo el mundo, marcas tan icónicas como Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Lancia y ahora también una marca china que se llama Leap Motor, es decir, que cubrimos realmente todo el espectro de ese mercado. Bueno, y Maserati, que se me ha olvidado. Cubrimos todo el espectro de marcas que seguramente respondan a la necesidad de todos los clientes, y además somos una potencia o un grupo importante a nivel industrial, y en España en concreto pues tenemos 3 fábricas muy importantes, que son Madrid, Vigo y Zaragoza, donde fabricamos en 2023 más de 1 millón de coches. Cuando fabricas más de 1 millón de coches, evidentemente significa que tu presencia a nivel, bueno, tanto de empleos como de ese anclaje, ¿no?, con proveedores, etcétera, es muy importante. ¿Y cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro reto en este tema de la descarbonización? Bueno, tenemos un objetivo que está en nuestro plan estratégico, que es 2038, 0 emisiones netas de carbono. Empiezo por ahí porque al final es el objetivo último. Y porque, ¿no?, es tremendo. Y porque es tremendo. Es decir, nos adelantamos a la obligatoriedad, ¿no?, como sabéis, 2050, y lo que decimos es vamos a ser neutros en carbono, pero no solamente en la venta de coches, es decir, neutros en toda la cadena de valor, desde esa pieza que fabrica el proveedor hasta ese reciclaje de automóvil, ¿no?, esa economía circular de la que hablabas, ¿no? Y esto incluye pues todas las partes del proceso, logística, tanto de las piezas como de los vehículos, fabricación, en este caso haciendo procesos también 0 emisiones, y estamos trabajando ya, por ejemplo, en Zaragoza tenemos instalaciones fotovoltaicas, instalaciones eólicas que van a conseguir o vamos a conseguir que casi el 80% de la energía utilizada venga de estas energías renovables. En Madrid y en Vigo también tenemos plantas fotovoltaicas, y por supuesto en la oferta comercial y en la movilidad, en la nueva movilidad que incluye, pues, por ejemplo, el car sharing, ¿no?, con Free2Move, que en Madrid es una empresa muy importante, como sabéis, con más de 600 vehículos eléctricos que circulan por Madrid, ¿no? Por tanto, en esa oferta comercial, obviamente, lo que pretendemos es acercar el coche al cliente. No tendría sentido toda esta estrategia si no conseguimos que el cliente, de alguna forma, considere que esos productos 0 emisiones o esos productos electrificados sean atractivos. Y ese es el reto que tenemos ahora, ¿no? Evidentemente, bueno, el reto es múltiple, ¿no?, pero en ese caso concreto de la venta de vehículos electrificados, nuestro reto es conseguir que esa movilidad, además de ser una movilidad segura, limpia, etcétera, sea accesible. Porque si no es accesible, obviamente fracasaremos todos, ¿no? Y para ser accesible tenemos, evidentemente, pues que reducir los costes de producción cada vez más para que el coste de producir un vehículo eléctrico sea similar al de un vehículo de combustión. En eso estamos, pero no es fácil, ni es inmediato, porque además incluye temas como la batería. Y también tenemos, evidentemente, que apoyarnos, y mejor dicho, que nos apoyen las administraciones para que, bueno, pues ese vehículo o esos precios sean efectivamente asequibles hasta que lleguemos a nivel industrial a conseguir que esos costes converjan. Y tenemos que, evidentemente, intentar que los puntos de recarga sean cada vez más numerosos, ¿no? Porque si el cliente no ve cerca un punto de recarga, si el cliente no considera que el precio de un coche eléctrico está bien posicionado,
no vamos a conseguir este objetivo, que es que todo el mundo se mueva con vehículos cero emisiones, ¿no? Que es el objetivo final, porque no he dicho, y acabo, no he dicho antes que para ese objetivo de 2038 cero emisiones nos hemos marcado un objetivo intermedio, y es que en 2030 todos los vehículos que vendamos en Europa serán cero emisiones. Y por lo tanto, pues insisto, estamos trabajando, estamos invirtiendo como fabricante miles de millones de euros en plataformas nuevas que permitirán tener coches también con mayor autonomía y con mayor capacidad y rapidez de recarga, que también harán evidentemente que sean más atractivos, pero obviamente necesitamos que nos acompañen en este viaje pues todos los actores que pertenecen a este mundo de la electromovilidad. Pero es importante, dos ejemplos que creo que además se tiene, y eso tenemos que valorarlo, una capacidad de arrastre hacia otras industrias. Recientemente, en la industria del aluminio en España, se decía en un acto, vamos, en una reunión de trabajo, que las exigencias en cuanto a descarbonización y en cuanto a reducción de huella de carbono de la producción de aluminio que provocaba el sector del automóvil era muy bueno porque les hacía ser muy eficientes, que ojalá otros sectores, construcción, etcétera, fueran tan exigentes porque les venía bien. O sea, que al final acabamos arrastrando. Y se presentó hace 2 semanas el scrap de gestión de residuos textiles y, claro, el problema está muy bien reciclar, pero al final decimos, ¿y qué hago con los residuos una vez que lo tengo? Tenemos que dar salida. Y una vez más todo el mundo miraba al automóvil y decía, ahí tenemos también otra utilidad de todo ello. Con lo cual es bueno ese efecto de arrastre. Y te he dejado para el final, Romano, que había hablado al principio de Cygnus, en este caso del neumático, pero también sería un buen ejemplo de todo ello. O sea, es una parte concreta, una legislación que nos obliga, pero será muy por delante en todo ello, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Miguel, por hacer que estemos hoy Cygnus presente aquí en este congreso. Siguiendo el hilo conductor que has planteado en tu intervención, que has hecho referencia al neumático en concreto, y ahora que has hecho en tu última intervención referencia a los scrap, pues bueno, comentar que Cygnus justamente es un scrap, en el mundo de los residuos, pues son las iniciales del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Nosotros llevamos ya trabajando 18 años, somos una entidad sin ánimo de lucro y siguiendo este modelo se está desarrollando otro tipo de gestión de residuos como es el futuro del sector textil, ¿no? Se consolidó este concepto de responsabilidad ampliada del productor en la última ley de residuos y ahora se está aplicando el mismo, ¿no? Llevamos 18 años, más de 300 empresas están cumpliendo las obligaciones normativas mediante su adhesión al sistema colectivo, que es Cygnus. Y bueno, pues datos macro, pues gestionamos alrededor de 200.000 toneladas año de neumáticos fuera de uso, se dice pronto, pero es una cantidad muy, muy importante. Y damos gestión, damos respuesta y recogemos en más de 26.000 puntos de generación de neumáticos fuera de uso, principalmente talleres de automoción, repartidos por toda la geografía nacional, independiente que estén ubicados en zonas más despobladas, con dificultad de acceso, etcétera. Está garantizada la recogida y gestión de estos residuos también, ¿no? Contamos con una red de más de 60 gestores y, bueno, evidentemente una de nuestras prioridades también es avanzar hacia la descarbonización, ¿no? Tanto de Cygnus como empresa, como de los propios gestores en los alcances 1, 2 y 3, ¿no? De hecho, pues hemos reducido ya esta huella de carbono un 30% en el último trienio respecto al trienio anterior, ¿no? Hacer referencia a otra prioridad, no nos quedamos solo en la gestión correcta del residuo para evitar los potenciales impactos que puede tener sobre el medio ambiente y la salud, que todo residuo tiene, sino que desde el inicio de nuestras actividades otra prioridad fue dar valor a los materiales que se obtienen del neumático, principalmente acero o caucho reciclado y fibras textiles, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, realmente cerrar el círculo de la economía circular del neumático, que no está siendo fácil. No está siendo fácil, el caucho reciclado no se puede utilizar para
para fabricar neumático nuevo, tiene diferentes propiedades y esto pues hace más complejo el cerrar el círculo de la economía circular. También estamos hablando mucho de economía circular, pero realmente los datos que se publican recientemente no son demasiado optimistas. El índice de circularidad a nivel de Unión Europea pues, se ha reducido en los últimos años en vez de ampliarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hecho de dar valor a las materias primas secundarias, crear o favorecer un mercado de estas materias, es una de las prioridades de Cygnus. Y después, bueno, también lo que ha comentado Xavier Rivera, en nuestro caso creo que un reto también importante es dar un empujón al reciclado químico. Así como en plásticos parece que está más optimizado, pues en neumáticos todavía a nivel industrial hay algunas mejoras que llevar a cabo y hacerlo de una forma general, digamos, valorizar el residuo mediante este proceso de una forma más generalizada. Y bueno, me quedo aquí, después contaremos algunas cosas con más detalle. Sí, porque yo quería plantearos, y también teniendo en cuenta que estamos como en el cierre prácticamente de las jornadas, en pocas reuniones cuando se habla de sostenibilidad y en el mundo de las empresas es inevitable que se hable de China, ¿no? Siempre es, sí, pero es que China, y eso también nos dice mucho. Tenemos unas oportunidades, tenemos unos retos primero de mercado, tecnológicos o de aplicación de la ciencia, de competencia, que todo eso yo creo que siempre es bueno, la innovación, la competencia es buena, lógicamente, y en lo que podemos conocer de cada una de las empresas aquí ubicadas, esos retos son también oportunidades que nos pueden hacer, bueno, si no afrontamos los retos nos vamos, pero si les afrontamos tenemos oportunidades de crecimiento, de creación de mayor desarrollo, ¿no? Entonces quería preguntaros eso, ¿cuáles son los principales retos que tenéis y qué oportunidades veis en eso? ¿Cómo los transformáis en oportunidades? Si queréis seguimos el mismo orden. Pues muy buena pregunta, la verdad. Voy a intentar acortarla todo lo que sea porque daría para... Son preguntas para darte un speech. Efectivamente, daría para un monólogo de 20 minutos, pero yo creo que los principales retos, como contaba, tienen que ver con la transformación. La palabra transformación o revolución que se ha utilizado antes en alguna charla previa, creo que per se ya hablan mucho de la capacidad de cambio, ¿no?, que supone, ¿no? Transformar la movilidad en ciudades, que es el propósito que tenemos desde Cabify, es decir, entender que podemos movernos de una forma más sostenible utilizando alternativas de todo tipo, transporte público, alternativas compartidas, etcétera, ¿no? Creo que por sí es un reto enorme. A nosotros nos gusta pensar que estamos liderando y sacar pecho siempre es bueno. Sabemos que viene una hiperregulación en un montón de temas de sostenibilidad que ya están marcando ritmos y acelerando ritmos, pero una empresa como la nuestra, como Cabify, en 2018 dijimos por primera vez que en 2025, sin saber que venía una pandemia, vamos a ser cero emisiones, que esas cero emisiones, es decir, que cualquier persona que tuviera un traslado a través de nuestra aplicación en un vehículo, ese vehículo iba a ser cero emisiones, que hasta que llegáramos a ese punto íbamos a compensar toda la huella de carbono. Llevamos desde el 2018 compensando absolutamente todos los trayectos. Ha sido un reto importante y una inversión importante. Nos gustaba pensar que éramos punta de lanza y que también arrojábamos a nuestros grandes competidores americanos, chinos y demás, pues el camino hacia el que ir. Entonces, bueno, estamos liderando en ese cambio. El reto es seguir haciéndolo en un momento en el que, como os comentaba, pues viene una regulación como muy importante que está marcando transformaciones. La otra, tiene un poco que ver con lo que han comentado también compañeros aquí en la mesa, tiene que ver con esta capacidad de alianzas y cómo ir de la mano de otros, ¿no? O sea, nos encanta pensar que somos una empresa relativamente grande, que ya no somos una startup, que estamos en bastantes países en Latinoamérica, en España, lo que queráis, pero no dejamos de ser chiquitos y necesitamos fabricantes, necesitamos cambios de vehículos, necesitamos puntos de carga, necesitamos tecnología. Podría daros datos de cómo los últimos algoritmos y el trabajo que estamos haciendo en tecnología nos está permitiendo evitar muchos kilómetros en vacío. Y cuando digo muchos, os doy datos globales, 1,4 millones de kilómetros en vacío al mes se están evitando ahora con los últimos desarrollos tecnológicos. Es decir, un algoritmo que te permite ser mucho más fino, ¿no? Que deja a Xavier en el punto B y lo coge David en el mismo punto B. Al final no hay nada como un vehículo moviendo personas continuamente sin hacer kilómetros en vacío y sin estar molestando en la ciudad, ¿no? Entonces, el reto es enorme. La oportunidad, yo creo que para los que llevamos mucho tiempo en sostenibilidad es siempre la misma y es
Pues que el consumidor final, para nosotros, el consumidor empresa y cualquiera de vosotros que estéis aquí o en remoto escuchándonos, como clientes, pues dentro de vuestra decisión de uso, cuando habláis una aplicación, entendáis que esto que os estoy contando tiene un peso versus lo que hacen otras compañías, ¿no? A nosotros nos hace sentir bien, tiene que ver con nuestro propósito, pero siempre hay una oportunidad de pensar, oye, hay alguien que está valorando esto en cualquiera de los ámbitos en los que estemos trabajando, las empresas que estamos aquí y las anteriores en mesas anteriores que han tenido. Estupendo. El 80% de los ciudadanos decimos que valoramos en general todo esto, o sea, que no es uno o dos, es algo temporal, lo valoramos, otra cosa es, luego lo hacemos, ¿no? Xavier. A mí me perdonarás esta estadística porque tengo ganas de conocer los 2 de 10 que no lo valoran, porque esta estadística dice que 8 de cada 10 en condiciones iguales económicas valora la sostenibilidad. A mí los 2 que en condiciones iguales prefieren ser insostenibles son casos de estudio. Dicho esto... ¿Me permites el dato, aunque sea? Sí. Porque yo lo trabajo, porque lo hemos trabajado en los medios de comunicación, sabemos cómo van las audiencias y tal. Claro, el 20%, esos 2 de cada 10, ¿cuáles son? 1,5 son personas que erróneamente dicen no me dará vida, ¿no? Gente joven que tienen hijos, que tienen mucho trabajo y digamos que lo posponen. Y solo el 5% son cuñados. Por dejarlo claro. O sea, ni siquiera 2 de cada 10 son cuñados. 1,5, yo creo que erróneamente, es que no estoy ni para reciclar. Bueno, ansiedad. Conecto con lo que decía David. A nivel de reto, nosotros es el propósito. Es decir, nosotros hace 11 años decidimos poner la sostenibilidad en el centro de nuestro propósito corporativo, creamos Química para un futuro sostenible. Eso quería decir poner la sostenibilidad y, en nuestro caso, la ambiental, por el tipo de sector al que formamos parte, en el centro de todas nuestras decisiones. Y yo no creo que fuese una decisión en ese momento de más compromiso, fue una decisión de supervivencia. Nosotros en 2014 estábamos a punto de cumplir 150 años. Creo que nuestra junta directiva en ese entonces lo que decidió o reflexionó es qué hacemos para vivir 150 años más. Y era cambiar el mundo, porque si no, no lo habrá. Entonces, el reto es esa transformación, esa orientación que os decía antes al cliente, ayudar, fomentar e impulsar la transformación. Una transformación, y antes tú ponías el ejemplo de China en la competencia regional que hablábamos en otras mesas. Yo tengo la sensación de que hay que acordar velocidades. Estamos en un mercado global con políticas regionales en el mejor de los casos y eso crea divergencias. Por eso hoy en Europa es tan importante que, además del Pacto Verde, exista un pacto industrial que ponga políticas de cómo avanzamos hacia ese pacto. Las alianzas, a mí me gusta mucho ir un paso más allá y hablar del concepto de la competencia, ¿no? Porque las alianzas dentro de la cadena de valor son casi hasta sencillas. Yo creo que las alianzas tienen que llegar hasta con nuestros competidores, por lo que decíamos antes, porque si no, no llegamos a tiempo. Es una cuestión de necesidad, una vez más, y al final lo conecto con lo que decía la tercera palanca de Cabify, y que también era la primera nuestra. Todo esto se aguanta si lo tienes en el propósito, si vives el propósito. Porque cuando vives el propósito entiendo que llegas al balance y puedes entender algunas cosas del balance en función de cuál es tu legado, cuál es tu razón de existir. Si no, entran muchas dudas. Gracias. Bueno, no me quiero repetir en mensajes con los que coincido, ¿no? de Xavier y de David, y lo haré breve y pragmático. Para el automóvil y para Stellantis, ¿no? El reto es contribuir y llegar a esta reducción total de emisiones de carbono, es decir, contribuir a esos objetivos de descarbonización, pero para ello ofreciendo soluciones de movilidad, como he dicho antes, limpias, seguras y accesibles. Y aquí quería comentar 2 temas. Tienen que ser accesibles porque, claro, nadie habla del cliente en todo esto. Es decir, yo creo que al final nos falta hablar del cliente. El cliente se le ha preguntado por la calle qué está dispuesto a pagar, dónde enchufa su vehículo, qué autonomía tiene su coche. Es decir, yo creo que al final nosotros tenemos nuestra estrategia, el cliente en el centro de todo, ¿no? Pero claro, hay que preguntarle a todos los actores de la cadena de valor si piensan en el cliente, porque al final, si el cliente no está convencido de que el coche eléctrico es la solución, difícilmente se lo va a comprar. Y por tanto, yo creo que tenemos que trabajar, y estamos trabajando en Stellantis, para ofrecer vehículos accesibles a todos los niveles, ¿no? El pequeño Citroën Ami, ¿no? Que ha circulado por Madrid con Free to Move, ha sido un ejemplo de un objeto de movilidad pues
para chavales, ¿no? de 16 años, ¿no? Por ejemplo, o vehículos ahora que son muy competitivos como el Citroën C3 o como el nuevo Leap motor de esa marca china que hemos comprado en un 50%, ¿no? y que al final van a proponer vehículos de menos de 20.000 euros. Vehículos full electric, menos de 20.000 euros, con ayudas, evidentemente, y que, por tanto, pues sí que van a acercar ese vehículo eléctrico al cliente. Por tanto, yo diría, primero, movilidad accesible, pero, ojo, hay que pensar en el cliente, qué le ofrecemos al cliente y si todos estamos poniendo los medios para que sea accesible. Y lo segundo, sería mal mensaje si, por ejemplo, ahora que está próxima sabéis que en la Unión Europea hay unos objetivos de emisiones de CO2 por parte de los fabricantes, unos objetivos que eran muy ambiciosos, ya lo dijimos en su día, que eran demasiado ambiciosos, pero que una vez que se pusieron o se aprobó el fijarlos para el año que viene, pues todos los fabricantes, o al menos en nuestro caso, toda la maquinaria de la empresa empezó a trabajar para diseñar, producir y ofrecer al mercado esos vehículos eléctricos, ¿no? Esos vehículos electrificados. Sería una mala señal, por ejemplo, si ahora esos objetivos que están fijados pues se derogan, se flexibilizan, se suavizan, porque entonces el mensaje de cada cliente es: no te preocupes, que no pasa nada, ¿no? Que puedes aguantar más con tu coche viejo, puedes aguantar más con ese vehículo que está contaminando más, porque en el fondo lo que contamina no es tanto un vehículo mild hybrid, es decir, un vehículo, ya acabo así, un vehículo híbrido no enchufable o un vehículo diésel o gasolina Euro 6, lo que contamina son los coches antiguos, ¿no? Y el problema es que los clientes obviamente están retrasando esa decisión de compra porque no ven claro el panorama, ¿no? Por tanto, esas señales divergentes, ese cambio de la regla de juego a mitad de partido no serían buenas, ¿no? Yo como oportunidad solamente decir eso. Uno, que hay clientes o que la sociedad sí que quiere contribuir a esa descarbonización. Y punto dos, por ejemplo, el uso a nivel de producción de energías renovables, ¿no? Que hemos comentado antes, que es una oportunidad muy buena para que nuestras fábricas sean también eficientes. Perfecto. Román. Retos o prioridades. Lo siento, breve. Retos o prioridades de Signus como sistema colectivo de responsabilidad amplia del productor. Ya lo he adelantado en mi primera intervención, que es fomentar el uso de los materiales procedentes del neumático fuera de uso, principalmente el caucho reciclado, y mantener estos recursos el máximo tiempo posible dentro de la cadena productiva, ¿no? Para ello, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un reto importante, ¿no? Es buscar nuevas aplicaciones derivadas para la aplicación de este producto, el caucho reciclado. Buscamos alianzas, lo ha comentado Xavier, se ha comentado en meses anteriores, fundamental buscar alianzas y desarrollar innovación y desarrollo, ¿no? Para ello, bueno, pues buscamos sinergias con universidades, centros tecnológicos, empresas privadas, para ello, para desarrollar nuevas aplicaciones, ¿no? No podemos utilizar este caucho reciclado para la fabricación de nuevo neumático, ya lo he comentado, está vulcanizado, tiene propiedades diferentes, y buscamos aplicaciones pues, en otros sectores, principalmente pues bueno, como utilizando este polvo de caucho en mezclas bituminosas, que le da unas propiedades sonororeductoras, una mayor durabilidad, mejor drenaje, etcétera, y también pues aplicaciones en el sector de la movilidad, ¿no? Para ello hemos preparado una guía recientemente, una guía llamada Citair, que bueno, lo que trata es de explicar las diferentes aplicaciones que tiene, pues bueno, pues por ejemplo, en todo el ámbito del mobiliario urbano, movilidad, separadores de carriles, guardarraíles con caucho, etcétera. No me quiero extender, ¿no? Y también, bueno, pues estamos buscando nuevas aplicaciones de reciclado químico de la fracción textil, utilización de polvo de caucho en filamentos de impresión 3D, etcétera, ¿no? Esto por una parte, uno de los retos. Y otro reto también, sin duda alguna, es adelantarnos y sobre todo anticiparnos, ¿no? a la aplicación de la nueva normativa que, bueno, pues que se ha desarrollado recientemente en la Unión Europea, tanto el reglamento de ecodiseño por parte de los productores, de los fabricantes de neumáticos, también el reglamento de deforestación, que, bueno, pues, que aplica directamente a nuestro sector, tanto como materia prima, que es el caucho, como producto, que es el neumático, y por lo tanto es un reglamento muy exigente, no es de fácil aplicación, y bueno, la Comisión de la Unión Europea ha propuesto retrasarlo un año más, pues por las complejidades de aplicación que tiene, ¿no? Pero nos tenemos que adelantar, ¿no?
y después, bueno, también otros reglamentos comunitarios como el de traslados, etcétera. Estas dos áreas principalmente. Buscar alianzas para nuevas aplicaciones y después anticiparnos a la nueva legislación. Pues muchísimas gracias. Qué mal papel este de guardia urbano del tiempo, pero es el que me toca, y el de ser el maleducado, no sé, intentar hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos. Daba para una ponencia para cada uno de vosotros. Y como decíamos, la circularidad, desde el diseño y la creación de los mejores productos, la mejor producción como tal, pensando y orientado hacia el cliente, la usabilidad lo más eficiente posible que podemos tener como usuario o a través de una empresa. ¿Y qué hacemos después? Pues volvemos a reintroducir en todo el proceso los materiales generados. El mejor ejemplo, luego no vamos nada mal. Muchísimas gracias a todos. Gracias.